Me llamo Nerea Vescos Gómez, trabajo en el restaurante Gente Rara de Zaragoza y pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación de Cocineros de Aragón. Hoy vamos a preparar un plato con productos aragoneses, pero con un poco de influencia mexicana. Tenemos tacos de ternera con salsa de yogur. Aquí tenemos carne de vacuno calial, yogur de oveja calial, salsa de tomate casera, cebolla, pepino, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, un poquito de laurel, sal y aceite de oliva del Bajo Aragón. Comenzaremos añadiendo un poco de aceite de oliva a la olla mientras encendemos el fuego. Y doraremos un poquito la carne. Primero le echaremos un poquito de sal. Vamos a hacer el guiso tradicional de ternera con verduras, pero también le daremos un toque diferente con una salsa de yogur de oveja, y es una salsa típica griega. Ellos la hacen con yogur griego porque es un poquito más denso que los yogures naturales normales, y en este caso, al ser el yogur de oveja, le da una densidad diferente. Entonces doraremos la carne para que se concentren bien todos los jugos dentro y a la hora de guisarlo no los pierdan. Bueno, una vez esté dorada la carne, la sacaremos y la reservaremos para añadirla después de hacer el sofrito. Esto en la cocina se llama hacer el efecto Maillard. Así, cuando tuestas la carne por todos sus lados, consigues que los jugos se concentren. La tendremos unos 5 minutos, suficiente con el fuego bien fuerte. Una vez esté bien dorada, la sacamos. Y ahora vamos a pasar a añadir todas las verduritas y pocharlas bien. Pimiento rojo. Es importante que se corten en trocitos grandes porque luego, a la hora de colarlo, no los necesitaremos. Entonces será mucho más fácil separarlos de la salsa y de la carne. Sofreímos bien. Le vamos a añadir una hojita de laurel . Y ahora, mientras se pocha la verdura, vamos a preparar un almíbar para encurtir la cebolla morada. Se echa vinagre blanco . Azúcar . Y un poquito de sal. Esto se calienta hasta que se disuelve completamente tanto la sal como el azúcar. A esto se le pueden añadir especias como pimienta rosa, laurel. Le da un toque diferente al vinagre. El encurtido vendrá muy bien porque a la hora de comernos el taco de la ternera, como es una carne un pelín grasa, le aporta la acidez que hace que no sea tan pesado.
Una vez que se ha disuelto el azúcar y la sal, echaremos la cebolla, apagaremos el fuego y añadiremos la cebolla, que lo cubra bien. Y lo dejaremos en reposo un día, unas 24 horas. La cebolla está cortada en juliana, pero se puede cortar del tamaño que queráis. Y vale para cualquier tipo de alimento, zanahoria, mostaza. Esto ahora lo dejamos en reposo toda la noche. Y continuamos con el sofrito. Ahora que ya está bien pochadito, añadiremos 2 cucharadas de salsa de tomate casero y dejaremos que reduzca bien. Una vez haya reducido, añadiremos la carne. Ahora sería el momento también de añadirle una cayena si queremos que pique un poquito. No le viene mal. Y añadimos caldo para que lo cubra. Ahora, cuando ya está bien sofrita la carne con la verdura, añadiremos un poquito de vino tinto y caldo, que lo cubra, y lo dejaremos cocinar, depende de la carne, pero normalmente suelen ser unas 2 horas, 2 horas y media. Pondremos al principio a fuego fuerte para que empiece a hervir y una vez hervido lo bajaremos a fuego medio. Vamos a preparar ahora la base de las tortitas. Aquí tenemos la masa ya hecha, que lleva harina de trigo normal, agua caliente, sal y aceite de oliva. La textura de la masa tiene que quedar como así y que no se rompa, sobre todo que no se rompa, sea elástica. La trabajamos un poquito y ahora vamos a hacer nuestras tortillas. Hacemos unas bolas de más o menos unos 30 gramos, 20-30 gramos, porque tampoco queremos que sean muy grandes. Ponemos un poquito de harina. Al principio es un poco difícil que salga la forma redonda perfecta, pero eso quiere decir que las hemos hecho en casa. Y la gente se asusta, pero no es tan difícil. Estiramos. Tiene que quedar muy finita. Cuanto más elástica sea la masa, más elástica será al comerla. No se romperá ni... Vale. El grosor más o menos medio centímetro. Más o menos así, estaría bien. Hacemos unas cuantas. Esto es importante hacerlo casi a la hora de comerlo para que no se enfríen y al enfriarse se quedan duras. Estiramos bien intentando que quede lo más redondo posible. Vale. Y ahora, en una sartén, si puede ser de hierro, mucho mejor. La ponemos
en la sartén. Se puede engrasar, pero si es una sartén antiadherente no le hará falta. Y ya cuando empecemos a ver que se hacen burbujitas, quiere decir que ya le podemos dar la vuelta. Vamos a preparar ahora, mientras se hacen las tortillas y la carne, la salsa de yogur. Es una salsa típica griega, que se llama tzatziki, y lleva hierbabuena picada, aceite de oliva, ajo picado, limón y pepino. El pepino es muy importante que esté rallado y muy escurrido, porque si no es muy desagradable encontrarse el líquido del pepino. Y hace que la salsa quede mucho más ligera. Entonces el pepino lo rallamos y lo añadimos al yogur. Aquí lleva ya el pepino, el ajo, la menta, que puede ser hierbabuena. Removemos bien. Esto le va a dar frescor al taco. Ponemos un poquito de sal. Que no se nos queme la tortilla. Y ahora faltaría el zumo de limón. Removemos bien. Y reservamos hasta la hora de servirla. Cogemos un plato y preparamos las tortillas. Para que se conserven calientes es recomendable poner un trapo un pelín húmedo, pero caliente. Y así te aguantan más o menos una media hora calientes o así. Este plato también se puede hacer pues, con sobras del cocido, con restos de carne de casa, haces las tortillas y así aprovechas la carne y no cuesta nada. Las reservamos junto con el yogur para luego montar nuestro plato. Vale, la ternera está. Una vez ha reducido la salsa y la carne está cocinada, pasaremos a colarla y apartaremos la carne y la salsa. Entonces ahora la vamos a colar. El plato para la carne y el cacito para la salsa. Colamos. La verdura no la queremos, porque como ya ha soltado todo su sabor, ya no es necesaria. Aunque también se puede triturar y añadir a la salsa. Es otra opción. Ponemos la salsita a reducir. Tiene que quedar como una salsa bastante espesa, que si no conseguimos la textura deseada podemos añadirle un poco de maicena con agua para que espese. Apartamos la carne y ahora esta carne la vamos a desmigar para hacer un tipo cochinita pibil, pero de ternera y de Aragón. Normalmente los mexicanos se comen los tacos con tortillas de maíz, pero a mí me gusta más con tortilla de trigo. Y es más sencilla de hacer. Si cae alguna verdurita no pasa nada. Bueno, ahora esta carne la desmigaremos y cuando la salsa haya reducido la mezclaremos. Una vez que la salsa esté bien reducida, le añadiremos la carne desmigada y así conseguimos que la carne caramelice un poco más.
Bueno, y ahora vamos a emplatar. Vamos a poner en la base la tortilla de trigo. Ponemos un poquito de la salsa de yogur de oveja. Un poquito de la cebolla encurtida. Un poquito de cebollino, si le queréis poner cilantro, también le va muy bien. Y como acompañamiento